Bien, vamos a abordar algunos de los temas del ámbito político que están en la agenda. Uno de ellos, ya lo comentábamos en los titulares, es la propuesta para aplazar las elecciones de gobernador. Hay otros también temas relevantes que tienen que ver con la carrera presidencial en la oposición. Conversaremos de estos asuntos con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Muy bien, Sebastián. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por el contacto, senador. Senador, su nombre ha circulado ya como uno de los nombres que el Partido Socialista estaría impulsando para una eventual carrera presidencial. Usted ha dicho que no es el momento para hablar de carrera presidencial precisamente, sino que hay que enfocarse en el plebiscito. ¿Por qué cree que eso es lo más importante ahora? Mire, yo creo que el plebiscito es algo muy importante que va a marcar la historia de Chile. O sea, el proceso constituyente que se inicia a partir del plebiscito es algo muy importante, porque está la posibilidad, por primera vez en la historia de nuestro país, de construir democráticamente una nueva constitución. Entonces el plebiscito, el apruebo, significa que se abre una puerta, se abre un camino. Después hay que elegir constituyentes y los constituyentes tienen que trabajar y producir esto y después va a haber otro plebiscito de cierre. O sea, es un proceso de una tremenda potencialidad, de muchas posibilidades. Entonces tenemos que abrir esta puerta, abrir esta posibilidad y construir una nueva base de entendimiento. Hay muchos metiendo sustos, inventando cosas, pero la verdad es que esto no es más que democráticamente producir algo en conjunto. Dicen que todos tienen derecho a veto acá, basta que un grupo de un tercio pueda impedir que lo otro. Aquí hay que ponerse de acuerdo, hay que construir algo en conjunto. Sí. Y también la importancia del plebiscito tiene que ver con la oposición. Exacto. O sea, la oposición tiene que demostrar unidad para hacerse cargo de los temas de pandemia que ustedes señalaban recientemente, que hay en Magallanes o en otros lados del país, y también de la protección social, porque hay muchos sectores que todavía no tienen la protección que el Estado les debe. Senador. Entonces, si trabajamos en eso, la verdad que este es un periodo que hay que dedicarse con mucha intensidad a hacer el trabajo en estos términos. ¿Y no son dos temas relacionados, la unidad de la oposición pensando en el plebiscito, pero también construyendo ese proyecto político hacia la presidencial del próximo año? No hay mucho tiempo tampoco entre ambas cosas. Bueno, no hay mucho tiempo, pero también hay que ser muy realistas. Las cosas se van haciendo de acuerdo a las posibilidades concretas y ahora lo realista es preocuparnos de lo que están viviendo los chilenos y del plebiscito y paralelamente ir conversando con mucha gente sobre las cosas que nos preocupan, los intereses y la unidad, el proyecto político se va a ir construyendo a partir de los puntos comunes que tengamos, que vayamos encontrando entre la mayor cantidad de actores. No es un tema de candidato, es un problema de puntos comunes que tengamos. Y eso tendrá que expresarse después colectivamente en ciertos nombres. O sea, ¿usted cree que es un error adelantar la carrera presidencial en la oposición? O sea, yo creo que no es lo más atinado. Y creo que la oposición tiene tanto desafío que no dedicarse hoy día a las candidaturas, a personalizar los grandes desafíos que tiene el país en uno u otro nombre, creo que no es lo más adecuado. Y creo que, o sea, esto usted dice no hay mucho tiempo, pero hay cosas que a veces se producen en poco tiempo cuando han madurado. Y yo veo que la unidad de la oposición va creciendo en la base. Hay muchas iniciativas comunes, por ejemplo, estos días, esta semana, ha habido una gran cantidad de acciones. En Zoom, por ejemplo, diálogo, ha habido muchos diálogos, ha habido también bandereo, ha habido caravana, han habido distintas cosas unitarias, construidas entre todos, y además conversaciones sobre lo que se requiere para Chile para adelante, y eso es lo que va construyendo la fase de la unidad. A nivel de las direcciones de los partidos hay que avanzar dentro de lo que se pueda lo antes posible y ojalá que se avance más rápido. Senador, entonces cuando usted ha planteado de que no está en sus planes el ser candidato presidencial, ¿eso significa que no es su plan por ahora, que hay que esperar ese momento para discutirlo una vez que se haya fraguado ese proyecto político al que hace mención? Mire, Sebastián, ya nos conocemos hace tiempo, yo no soy candidato, eso es lo que he querido decir y he dicho, ¿eh? Yo no soy candidato, pero sí quiero, mientras sea senador, hacer todo lo posible por ayudar en construir un proyecto y construir un nuevo vínculo con la sociedad que hemos tenido distancia, pero hay distintos roles que uno puede tener, pero quiero hacer en eso claro. Senador, y respecto al plebiscito y la oposición, ¿usted ve que efectivamente hay unidad para enfrentar ese proceso? Se lo pregunto porque también en este contexto, cuando se analiza el proceso constituyente, la oportunidad que significa, hay muchos que son, por ejemplo, críticos desde el Frente Amplio respecto a lo que fue la concertación. Y esos golpes llegan a los partidos como el suyo, la ADC, el PPD, en fin. Y en ese proceso se generan fricciones también. Por eso le pregunto si es que esta unidad hacia el plebiscito, ¿usted ve que se está fraguando realmente?
Claro, lo que pasa es que en la medida que vayamos poniendo por delante los propósitos, para qué estamos hoy día en la vida política, qué significa el plebiscito, tenemos que asumir que tenemos que cambiar esta constitución, los principios fundamentales y buscar unidad en torno a lo que es común y diversidad en lo que es diverso, está Ujú. bien, pero tenemos que tener por delante la idea de que en torno a lo común, a las bases, primero para ganar el plebiscito y después para tener mayoría en la convención constitucional y después para construir sentidos, valores que permitan una sociedad más igualitaria, más desarrollada, con más democracia. Y eso supone hacer un gran esfuerzo. Yo creo, mire, uno mira experiencias de otros países, ¿eh? Y aquí en periodos como este es clave la visión y la ponderación de los actores para buscar lo común y no pretender perfilarse, Mm. pasar a ser los campeones solo, porque o hay mayoría o en definitiva podemos tener un traspié bastante grande en la discusión de la nueva constitución. Sí, y de nuevo volvemos al tema de los liderazgos, senador, y es inevitable volver a eso porque hoy día, por ejemplo, Álvaro Elizalde decía que una de sus principales virtudes era el respeto transversal que generaba en la oposición. Y eso refuerza esos puntos, puntos comunes, como decía usted. Dentro de la diversidad enorme que hay en la oposición, hay puntos comunes que quizás usted puede representar. Sí, pero mire, yo creo que la unidad es un proceso que hoy día se está dando en la base Ujú. y hay mejor disposición y mejor voluntad arriba. Hay más actores que en un momento creyeron que podían por sí solos hacer grandes transformaciones, que cada día están más convencidos que para construir grandes mayorías se requiere grandes entendimientos con actores sociales, Ujú. políticos. Yo creo que esto de buscar personalizar es algo que hoy día no ayuda. Y creo que hay mucha gente que tiene estos liderazgos que plantea Álvaro Elizalde, hay mucha gente, Ujú. incluso él mismo, hay mucha gente que trata de construir unidad y eso hay que desarrollarlo y potenciarlo mucho. Sí. Senador, me gustaría hablar de otro tema también, antes de que se nos vaya el tiempo, y tiene que ver con esta idea que ha empujado el gobierno, también sectores de Chile Vamos, de postergar la elección de gobernadores regionales. ¿Usted es partidario de algo así? Mire, quiero ser bien claro, yo nunca voté a favor de la reforma de estas transformaciones, de elegir gobernadores, porque creo que el modelo requiere afirmarse más, requiere Ujú. afiatarse, porque no está bien desarrollado. Y creo que si al final se decide postergar, la postergación no debe ser por conveniencias de uno u otro candidato en uno u otro lugar, debe ser para fortalecer el plan y las propuestas y la ley de descentralización. Hay que Ajá. fortalecerla. Y ojalá que se vieran hoy día equipos trabajando en la región y a nivel nacional para que algunos aspectos se fortalezcan, porque hay debilidades que asumir. Si solo se va a postergar para acomodar los tiempos a la situación de algunos candidatos o sectores políticos, creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es aprovechar este tiempo. De hecho, los reglamentos, el actual gobierno no ha hecho los reglamentos que la ley ordena para efecto de instalar a gobiernos regionales. O sea, hay cosas pendientes así de básicas. Ujú. Entonces, su consulta, yo creo que sería muy importante si se posterga aprovechar muy bien este tiempo. Aprovecharlo en el contexto también de lo que significa el proceso constituyente. Tanto en el proceso constituyente, pero también cierta reforma a la ley de instalación y las Ujú. características de los nuevos gobiernos regionales. Hay que fortalecer su relación, por ejemplo, con los Ceremi, Ajá. su relación o sea, el presupuesto que van a tener los gobiernos regionales para poder articular iniciativas de la región y expresar las aspiraciones ciudadanas. Han habido reformas de este tipo que han terminado siendo un gran retroceso. Entonces tenemos que, en otros países, tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a hacer es algo que tiene horizonte, perspectiva y que expresa los distintos sectores. Y la Sí. descentralización supone también criterios comunes. Sí. Senador, lo último tiene que ver con materia tributaria, porque el gobierno, el Ministerio de Hacienda en realidad está enfocado en trabajar en esta propuesta para terminar con ciertas exenciones, en un compromiso que se había asumido en la última discusión de cambios tributarios importantes, que se ha ido postergando por la pandemia principalmente. Pero ese tema se cruzó en las últimas semanas con la paralización de los camioneros, uno de los sectores que podría verse afectado por el término de algunas de estas exenciones, en particular a los temas de la renta presunta o del diésel, ¿no? De los beneficios tributarios que por el diésel. ¿Qué espera usted de la propuesta en particular que vaya a hacer el Ministerio de Hacienda sobre esta materia? Mire, en primer lugar yo quiero recordar que a fines del año pasado, discutiendo la reforma tributaria del actual gobierno y del actual ministro, Sí.
nosotros finalmente levantamos 4 temas. El primero era reponer el impuesto a la ganancia capital, aunque fuera gradualmente. Lo segundo, una fórmula concreta con artículos de impuesto a los más ricos, a lo menos por una vez. Lo tercero eran medidas muy claras frente a la evasión y a la elusión, porque tenemos 20 mil millones de dólares que personas que evaden. Y el cuarto era las exenciones tributarias. Teníamos 9 mil millones de dólares en exenciones, sí, muchas de las cuales fueron creadas en otro contexto para otro objetivo. Lo más exagerado, a mi juicio, es lo que tiene el sector inmobiliario, que tiene, cuando tenían que entrar a pagar IVA, porque no tenían IVA el año 75, se creó esta franquicia y no tiene nada que ver con la realidad actual. Entonces, la necesidad de reformular. Reformularla significa que a lo mejor pueden ser para orientar las exenciones a mayor incorporación de tecnología, a formación de personas, a otros objetivos que son propios del tiempo actual, al hidrógeno verde, a otras cosas. Y dentro de esto está el diésel y la renta presunta que favorece a los camioneros. Pero yo creo que lo de los camioneros hay que ver en el conjunto de todas las exenciones que hay. Okay. Donde hay más exenciones tributarias, franquicias tributarias, o sea que no pagan impuestos para ciertas actividades en el mercado de capitales, a donde más hay. Por lo tanto, esto hay que mirarlo en conjunto. El gobierno encargó un estudio a la OECD. Sí. Pareciera que está listo. Tenemos que ver y a partir de lo cual tenemos que hacer un debate. Esa fue una propuesta nuestra que el gobierno tomó y ahora se ha trazado por razones atendibles, sí, pero ahora esperamos que llegue alguna idea. Sí, cuando es el momento de generar precisamente más recursos para el Estado. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Especialmente los recursos son para el próximo año, que se va a sentir una gran necesidad de recursos, sí, claro, a fin del próximo año. Y cuando suban las demandas también. Gracias, senador, nuevamente, muy amable. Muchas gracias a usted, Sebastián, que esté muy bien. Bien, momento de una pausa, 6:17, ya volvemos.